Muy bien, pero muy buenas tardes. Estamos conectados y listos para comenzar en esta tarde a Biblia Abierta. Y estamos ya con Nelson. Arrancamos juntos, Nelson. ¿Estás muteado, me parece? Sí, ahí está, sí. Ahora sí. Creo que por primera vez salimos, salimos juntos. Siempre llego tarde al. El tráfico es a veces el colectivo, el eh, transporte, vos viste que a veces se complica un poco, ¿no? Pasa. Eh, Acá estoy con dos monitores, por eso tengo la vista abajo, así que me estoy reorganizando, mm, porque tuve un pequeño inconveniente, así que ya los hermanos que se van a estar conectando, perdí todos mis contactos, así que aquellos que se acuerden de mí, mándenme un mensaje para que luego les pueda compartir las transmisiones y todo lo que venimos haciendo, ¿no? Así que bueno, vamos Eso a comenzar en es esta cuestión tarde. de la edad, ¿no? Cuando la edad comienza, cumpliste años hace poquito y ya te está pasando factura, ¿no? Tremendo, tremendo las cosas instantáneas como suceden. Sí. Eh, Me reía, estuvimos compartiendo una reunión juntos y en un momento que estábamos hablando, estaba como presentador, digo, me voy a hacer un curso de presentador. No, pero te digo, ¿no? Porque periodismo sí, pero de presentación no. Entonces digo, me hace un curso de presentador, digo. Andamos en ese tema, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar, tenemos mucho para hablar hoy, Nelson. Sí. Bastante, quedaron algunas cosas pendientes. No pude hacer el invitado que quería porque perdí todos los contactos. Eh, Queríamos ver la posibilidad de tener un profesional para hablar algunos temitas que también saltaron ahí en el grupo hace rato, ¿no? Así que bueno. eh, pero vamos a llevarlo a través de la luz de la palabra. Hay mucho para hablar. Y como siempre también estamos invitando a aquellos que deseen participar, hacer una pregunta en vivo, me avisan y le vamos a pasar el link para que puedan subir y poder charlar de modo personal, ¿no? Así que vamos a tener un tiempo de oración y luego vamos a comenzar en esta tarde, este tiempo especial de la Biblia abierta. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu cuidado. Gracias porque en esta tarde, Señor, continuamos a través de los medios y podemos seguir hablando de las maravillas de tu obra, de tu palabra, de cómo nos reconforta, de cómo nos cuida, de cómo nos sana. Señor, nos ponemos en tus manos para que seamos guiados a través de tu Santo Espíritu y también, Señor, para que podamos ser un canal de bendición para toda persona, Señor, que se conecte. Gracias por este tiempo. Nos ponemos en tus manos. Bendice la vida de Nelson, de su familia, la congregación. Que tú sigas obrando, Señor, en cada paso que da el ministerio. Nos ponemos en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, Nelson, hoy no voy a arrancar. Arranca vos, y yo voy a estar saludando a algunos hermanos acá y compartiendo el link. Y arranque yo. Mirá vos, ¿Te gustó, no? ahí me estás cobrando toda la cargada por la edad. Sí. Bueno, habíamos, no sé si hay algo que quedó esta es la mamá atendiendo al nene o no, o la señora. Solito. Ah, solito, bien. Solito. Se No fueron sé si afuera. se había quedado alguna pregunta colgada de la semana anterior Tenemos, ese lo vamos a hacer después porque estaba fuera del tema. del tema. Sí, Bien. Bueno, habíamos compartido de que íbamos a hablar un poco sobre las emociones, ¿no? Quiero leer un breve párrafo ahí en el Salmo 139. Dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos,
has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Es interesante, alguno va a preguntar, ¿dónde dice, habla ahí algo de las emociones? Habla mucho, habla de que tus emociones y las mías Dios las conoce en detalle, ¿sí? Él me ha examinado y conocido mi sentarme y mi levantarme. Y viste que hay emociones, esas reacciones que tenemos a determinados estímulos, ¿no? Porque es eso la emoción, si es una reacción natural a una circunstancia o a un estímulo, ¿no? Cuando nosotros a veces recibimos una noticia dura o una noticia que nos impacta, viste que a veces preguntan, ¿estás sentado? Cuando me preguntan dónde estoy, si estoy sentado es porque la noticia o la información que viene después es una información de impacto, positivo o negativo, ¿no? Porque hay noticias que nos desploman de alegría, nos desploman de tristeza, de dolor y demás. Es decir, que las emociones tienen impacto directo en nuestra reacción, no solamente emocional, sino que tiene un impacto directo en nuestro cuerpo, ¿no? De hecho, por ejemplo, una persona con depresión no tiene ganas muchas veces ni de levantarse de la cama, ¿no? Hay algo que le está pasando, hay algo que le sucede muy dentro suyo, que puede tener orígenes en experiencias, origen experiencial, perdón, o puede tener un origen fisiológico, es decir, un mal funcionamiento del cuerpo que hace que precisamente su parte emotiva no esté funcionando de manera correcta. En algún momento va a haber un profesional que comparta más sobre esto, hablando de la generación de dopamina y demás, las hormonas antiestrés, ¿sí? Que se generan de manera natural, que cuando hay un desfasaje hormonal o un cambio en los humores, ¿sí? En los fluidos de nuestro organismo, afectan nuestra emoción o cómo nosotros reaccionamos ante determinada situación. Como por ejemplo, cuando nosotros eh, estamos cansados, nuestra reacción a una situación es muy distinta a cuando estamos bien descansados, ¿sí? Cuando hay cansancio, nuestra reacción es menos empática, es más directa, hasta más violenta en algunos casos, pero cuando tenemos un buen descanso, nuestra reacción emotiva es más empática, tiene un análisis totalmente distinto y obviamente una respuesta que se expresa precisamente de una manera particular, ¿sí? Bueno, el cambio de esos fluidos genera en nosotros depresión, ansiedad, enojos y demás. Y es eso lo que nosotros debemos entender y atender. Decía el salmista en el Salmo 119, verso 28, se deshace mi alma de angustia, de ansiedad, ¿sí? Susténtame por el poder de tu palabra o según tu palabra, dice otra versión, ¿sí? Mi corazón está afligido a causa de la circunstancia, dice en Proverbios capítulo 11, ¿sí? Por salir fiador de un extraño, más el que tiene cuidado de sus finanzas vive seguro. Fíjense cómo hay circunstancias que pasan por experiencias personales que son directas, de relaciones directas o de relaciones indirectas, que terminan precisamente afligiendo o angustiando nuestro ser, ¿no? Y Dios nos aconseja, Jesús allí en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6,
si mal no recuerdo, ya decía que no debemos afanarnos por nuestra vida, lo que habemos de comer, lo que habemos de beber, ni por nuestro cuerpo, que habremos de vestir, porque no es la vida acaso más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Nos lleva a entender que muchas veces eh, reaccionamos emotivamente por circunstancias que son temporales y nos olvidamos de aquellas que Dios ha permitido que nosotros podamos disfrutar en este momento, más allá de las circunstancias que estén atravesando. Es tremendo cuando hablamos de las emociones y vamos a hablar justamente qué pasa con las emociones del creyente, ¿no? Porque una de las cosas que como seres humanos nos cuesta es controlar las emociones. ¿Mm? Y justamente llegar al control de las emociones sería algo de usar una lógica muy buena, muy fuerte, muy estratégica, pero aún así, como seres humanos, muchas veces decimos nosotros se nos patina el embrague, ¿no? Qué interesante es poder llegar a este punto de controlar las emociones. Y si controlamos las emociones, ¿qué pasaría? Tendríamos un carácter similar al de Jesús. Empezaríamos a ser mansos, porque en realidad las emociones son reacciones, ¿sí? Claro. Reacciones a veces hacia adentro solamente, que afectan el cuerpo, que afectan las ganas, pero también a veces son emociones que se transforman en violencia, violencia no solamente física, sino verbal hacia la otra persona con la que estoy interactuando en ese momento, ¿no? En realidad, las emociones se canalizan o expresan muchas veces el temperamento que nosotros tenemos, y al no saber cómo canalizar una emoción. Por ejemplo, obviamente que hay momentos y momentos. La cultura nos dice que ante la pérdida de un ser querido, la expresión natural de dolor es llorar a gritos, ¿sí? De hecho, hay culturas que todavía hoy contratan las lloronas, las personas que van a llorar en un velorio, porque a veces el mismo impacto emocional que nos produce una pérdida hace que las lágrimas no broten en ese momento, ¿no? Decimos, hay muchas, pero ¿cómo puede ser que no esté llorando por la pérdida de su mamá, de su papá, de su hijo, de su esposo, de su esposa? Y es porque el impacto emocional eh, hizo un efecto contrario, ¿no? Paralizó a la persona. Y existe el otro caso, todo totalmente opuesto, que ante cualquier em, circunstancia que promueva dolor o que influya dolor en su vida, reacciona llorando abiertamente y a gritos. Todos somos distintos. Todos tenemos una reacción distinta. La emoción es una herramienta dada por Dios para descargarnos y para despojarnos de la carga de angustia que nos produce una situación determinada. Y a veces culturalmente tenemos, ¿no? El hombre no llora, ¿sí? Se enseñaba al latino, ¿no? El hombre nunca llora, porque si llora no es hombre. A veces en el plano espiritual también hay una pésima enseñanza, ¿no? Donde el cristiano no llora la pérdida de un ser querido. Si el llanto es una emoción que se activa ante un estímulo que lo produce, y precisamente al producirlo, el llorar permite que el corazón se desahogue, que el cuerpo se descomprima y que la mente pueda asimilar esa pérdida de una manera distinta. Tristemente he estado en velorios donde hay personas que retaron a sus hijos y dicen, ¿por qué llorás? Si sabés que fulano, que fulana está en el cielo. El creyente no puede, tiene que estar contento porque está con su Señor, ¿no? Para un poquito. Hasta Jesús lloró. Eso te iba a decir. Jesús expresó, expresó en su humanidad la angustia que sintió ante una expresión de dolor ajeno, porque eso sucedió cuando Lázaro muere, ¿no? Y ve Claro.
se ve que todos estaban angustiados y eso produjo angustia en su corazón y desahogó, descomprimió su cuerpo, su mente, para poder hacer la obra que tenía que hacer en ese momento. Eso de que no hay que llorar es una mentira, que primero la Biblia no lo dice. Tenemos la esperanza, sí, tengo la esperanza de saber, pero en lo personal recuerdo a mi abuela y es inevitable en algunas ocasiones que no se me corra una lágrima. Es una emoción, es una herramienta dada por Dios para descomprimir el dolor y los efectos del dolor, de la tristeza que produce precisamente en el cuerpo. No mintamos más, no hagamos decir a la Biblia cosas que no dicen, ¿sí? Las emociones han sido dadas por Dios, para mí, bien. Es por eso que escuchaba un video de una hermana que decía, las hermanas creyentes no pueden reírse a carcajadas porque son de mal testimonio. ¿Dónde dice eso? Entonces le preguntaba el chico que la entrevistaba, entonces, ¿cómo debe reírse? Y debe reírse así. ¿Dónde dice la Biblia eso? Está gozosa, pero que se ría, que todos nos enteremos que está alegre. Porque cuando alguien se ríe, ¿qué sucede? Todos se acercan porque todos dicen, a ver, contanos el cuento porque nos queremos reír también. Y Sí. no es un cuento, es una circunstancia que le produce gozo. Y Dios nos dice, gozaos con los que se gozan. Vos- ¿Cómo llegar el gozo? Fíjate, Nelson, ya que sacaste el tema de la risa, la carcajada, y bueno, estamos hablando de las emociones, ¿no? Fíjate que hay mucha gente, ¿no es cierto?, que a través de la expresión de las emociones, también uno identifica la situación o situaciones que puede vivir. Porque a veces pensamos nosotros que una persona depresiva es precisamente una persona que está callada, tirada. Eso es un extremo, pero hay personas que o manifiestan la depresión con risas fuertes, con gritos, ¿no? También, pero bueno, esto es más profundo, hay que saber identificarlo, hay que saber ver, ¿no? Que justamente las emociones son las que nos permiten a nosotros manifestarnos también en el desarrollo de nuestra vida con los demás. Tal cual. De hecho, hay depresiones que nacen por el silencio, pero que nacen Ajá, por el silencio de hablar las cosas que hay que hablar. ¿Sí? Entonces vos te encontrás con personas que de así es. repente son el centro de la reunión, ¿sí? El centro del encuentro, porque habla y cuenta y no le faltan palabras y siempre dirige las conversaciones de un lado hacia el otro, ¿no? Y precisamente lo que procura lograr es que nunca se hable de esa persona. Sí, nunca se hable de esa persona. Si vos querés que no se hable de vos, habla de otros. De ahí viene la murmuración, de ahí viene el chisme y demás, donde yo dirijo la atención hacia otro. Hablo, che, hablemos, vos viste Matías lo que hizo, vos viste lo que dijo, vos viste cómo se viste. ¿Y qué estoy haciendo? Desviando la atención en primer lugar de mí. ¿Sí? Hablemos de Matías, no vaya a ser cosa que de repente a la persona se le ocurra decir, che, te noto triste, te noto preocupado, ¿qué te pasa? ¿Eh? Entonces vamos disfrazándolo de esa manera, ¿no? Llevamos la conversación hacia otro lado, no sea que se termine hablando de lo que hay que hablar. Como hablábamos recién del llanto en las pérdidas, en los sepelios, ¿no? El cristiano no debe llorar, debe estar gozoso, debe haber paz. Sí, paz hay en la esperanza, pero hay dolor, hay angustia. ¿Por qué limitarlo? ¿Y por qué? Y porque la persona no quiere, siente que si me ven llorando, me ven débiles, me ven débil. Y a nadie le gusta que lo vean débil. A nadie le gusta que lo vean expuesto. Es esa la razón, no es otra, ¿eh? No es bíblica Sí, la razón. fíjate que en estos temas, ¿no? Cuando uno habla de las emociones, muy poco se enseña en la iglesia, a través de la Biblia, justamente el tema de las emociones. Muchas veces cuando yo quiero hablar de las emociones, les grafico a los hermanos el conjunto de emociones en el cual Dios trabaja en nuestras vidas, ¿no? Hoy hemos hablado un poquito parte de ese conjunto, cuerpo, alma, mente. La Biblia lo grafica como el corazón,
¿no es cierto?, para no especificar todas las áreas, pero estaba viendo un artículo que dice que hay 27 emociones. Y me llama la atención, por eso digo que en las 27 emociones me llama la atención algo muy impresionante, que te voy a nombrar algunas, y entre esas aparece algo en lo cual nosotros tenemos que también, por eso decía yo, hablamos poco de las emociones, porque confundimos las emociones propias que nosotros manifestamos, muchas veces confundimos con las reacciones que otras, por ahí algunas iglesias están tirando, no serían emociones, recién tenía la palabra y se me fue, pero que están tirados más a ser superficiales, ¿no es cierto? Y que hacen daño, ¿no? Mira, dice, estas son las 27 emociones identificadas y son admiración, la segunda la que me impactó, adoración, aprecio estético, diversión, ansiedad, asombro, incomodidad, aburrimiento, calma, confusión, anhelo, aversión, dolor empático, embelezamiento, envidia, emoción, miedo, horror, interés, alegría, nostalgia, romance, tristeza, satisfacción, deseo sexual. Pero la segunda me interesó porque dentro de las emociones, que grafica en este caso un estudio médico, entra la adoración. Y a veces nosotros, cuando hablamos de adoración, fíjate, cuando alguien va a cantar, a veces o está orando, que es parte de la adoración, o está sirviendo, no hagas eso porque eso está mal. No digas tal cosa, no llores cuando estén cantando. Si orás, no vas a querer llorar porque es una vergüenza para los hermanos. Acá no lo hacemos. Y es parte de una expresión, ¿no? Y justamente los salmos están escritos no solo por palabras bonitas, sino por emociones, más que nada. ¿Qué opinas? Mira, en función de la adoración, vos fijate cuál fue el gran problema que tuvo Saúl con David. Fue un problema emocional, ¿sí? Él se enojó. ¿Por qué? Porque había una emoción de todo el pueblo, ¿sí? Porque el pueblo cantaba, dice David, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. También otro contraste entre David y Mical, ¿sí? Mical creo que era, sí. David dice que David danzaba dándole gloria al Señor, ¿sí? Y Mical al verla tuvo una emoción de desprecio y dice que viéndolo lo despreció. Vos fijate cómo influye de diversas maneras. De hecho, vamos a llevarlo, ya que lo mencionaste, a una forma práctica, ¿no? De sinceramiento. Hablando de adoración, hablemos de cómo nos sentimos en la cena del Señor a veces. Hay veces que un hermano se para a orar y desde el momento en que dijo ya vos decís, me tiró el espíritu. Me tiró el espíritu. La pregunta es: ¿de dónde nace esa emoción? Muchas veces esa emoción nace de cuestiones previas o de cuestiones personales, ¿sí? Y entonces pierdo de vista ese disfrute que a veces siento cuando otra persona se pone de pie a orar o a compartir algo, y realmente digo, uy, acá está el espíritu, nos guía y demás. Cómo nosotros, o mejor dicho, cómo nuestra predisposición a determinadas personas y determinadas acciones nos pone en un estado o en un estadio de adoración o no adoración, ¿sí? Y cómo a veces nosotros creemos que, inclusive yéndonos a otros extremos, demostramos nuestra emotividad y nuestra gratitud a Dios con diversas manifestaciones, ¿sí?
es decir, oraciones que te recitan la Biblia o 30 versículos como si ese fuese el sumum de la adoración y lo que todos quieren escuchar, ¿no? Y dice, no, yo adoro a Dios en espíritu, porque busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, y gracias, porque como dijo el profeta Isaías, como dice, como dice, como dice, como dice, como dice, y vos decís, ¿a quién está orando? Si Dios fue el que lo dijo, no hace falta que se lo recordé, porque es Él el que lo dijo, y ¿a quién querés agradar? ¿O con quién estás confrontando? Y a veces se está confrontando con otro hermano que ora con 2 versículos, yo quiero orar con 3. Y se pierde de vista el espíritu. Hay una emoción que nos está dominando, ¿sí? La envidia, el celo, y en realidad la adoración está totalmente lejos de esa situación. Acá me acordé la palabra que estaba pensando recién, y la palabra era sensacionalismo. Una cosa es eh, tener coherencia en nuestras emociones cuando las expresamos a Dios o cuando hablamos con alguien especial, como vos estabas contando, muchas veces sucede. Uno se prepara para, para ir a la cena del Señor y llega a veces. Entonces, estás leyendo un pasaje bíblico y te toca a veces, ¿no? Te emocionas. Bueno, estás orando, capaz que llegaste muy cansado, con muchas cargas, no precisamente llega el cristiano, ya llegó súper mal a la iglesia, y capaz que viene con cargas y justo se ve en la obligación, porque a veces pasa que en la iglesia llegas a la cena del Señor y dicen, bueno, que ore el hermano Pepe. ¿Viste? Algunos tienen todavía la costumbre de no hacerla dirigida, entonces la hacen espontánea, y capaz que el hermano Pepe vino con un montón de problemas de la casa, se puso a orar y se quebró el hermano. ¿eh? Pero bueno, una cosa es la emoción que una de las cosas que tenemos que entender que Dios, Él conoce nuestros pensamientos y aún las intenciones del pensamiento. Pero otra cosa es irnos al sensacionalismo, y ahí es donde nosotros ya no participaríamos del sensacionalismo, ¿no es cierto? Ya es otra cosa, algo similar a lo que vos planteabas recién, con las mujeres que se contratan para llorar en los velorios. Eso ya es algo sensacionalista. Pero qué bueno que es cuando nosotros hablamos de las emociones y mantener un equilibrio, porque ahora, ¿cómo podemos adquirir un equilibrio de emociones controladas como hijos de Dios? Bien, muy buena pregunta. Inclusive es algo que es un proceso continuo. A ver, cumpliste 19 años la semana pasada, ¿no? Sí, 19. 19, sí, después del apendicitis. Pero bueno, no importa. Ahora, ¿sos el mismo que a los 20 o a los 12 No. casi? Dijimos de 19. No, es decir, no somos las mismas personas, ¿sí? Yo recuerdo una vez que me quebré en una oración en la cena del Señor. Cuando salimos me dice mi señora, eso es seña de que ya estás viejo, me dice. No. Eh, y en cierta medida, vos sabés que algo de razón hay en algunas cosas, en algunos momentos, no en todo, porque también me he quebrado siendo joven, quizás no de manera abierta, porque en la juventud uno tiene miedo de expresarse, porque el expresar eso es como una expresión de debilidad, ¿no? Entonces lo tiene cuidado, salvo que en el sensacionalismo, como vos decís, hay muchos predicadores que tienen un manejo de las emociones tremendo, saben cuándo quebrar la voz para que impacte, saben cuándo potenciar la voz para llamar la atención y lo utilizan, ¿no? Bueno, eso es un mal uso de las emociones, eso sucede y eso forma parte de lo que vos citabas del sensacionalismo, ¿no?
Ahora, ¿qué sucede? Cuando nos van pasando experiencias, este, eh, lo que, lo que sucede es que comenzamos a ver la vida desde una perspectiva distinta. Entonces hay una predisposición emocional a expresarlo de manera distinta. Y eso es bueno, eso es sano. ¿Por qué es bueno eso? Y porque puede suceder que sea una circunstancia muy fuerte y el hermano se quiebra porque la circunstancia es muy fuerte la que está viviendo. O puede ser, que es lo más sano, que es algo natural en su relación con Dios. Es decir, que cuando llega delante de Dios, que ese es el problema también que tenemos, nos expresamos delante de Dios como si Él fuese el que toma el pedido de todo lo que yo quiero y me lo tiene que resolver. Y me olvido de que yo entro, como dice en la carta a los Hebreos, al trono de la gracia para alcanzar precisamente gracia, ¿sí? Y recibir el oportuno socorro. Es decir, yo entro para expresarle la debilidad de mi corazón, de mi ser, de mi sentimiento, de cómo me siento en estos momentos. Y muchas veces ese ejercicio de la comunión íntima con Dios se transfiere a las oraciones públicas. Y qué bueno que es eso cuando es natural, porque en realidad no solamente le abre el corazón en la cena del Señor para la adoración, sino que se lo abre en la intimidad de su vida cotidiana. Es decir, son dos cosas totalmente distintas y a las cuales hay que atender porque son muy importantes, son vitales para nuestra salud integral, ¿sí? Nosotros a veces decimos hay que ocuparse de la salud espiritual. Somos seres integrales, o sea, hombres espirituales con exceso de peso, no hablo de Matías, que se está cuidando, con un exceso provocado por no controlarse en la ansiedad y por su ansiedad come, y realmente hay un problema porque somos seres integrales. Que cuidar el bienestar espiritual, pero hay que cuidar también el bienestar del cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si no atiendo las necesidades del alma, también estoy en falta, porque mis emociones afectan a cómo me valoro yo a mí mismo y cómo valoro el contexto. Afecta la relación conmigo mismo y con los demás. Somos seres que tenemos una parte material que es nuestro cuerpo y una parte inmaterial que es, y ahí en la parte inmaterial podemos involucrar muchas cosas, el alma, el espíritu, la conciencia. Hay muchos autores que hablan de hasta de 5 o 6 partes en la parte inmaterial. Eso es irrelevante, pero sí que debemos atender en su conjunto. Es decir, cuidar el espíritu y desatender el alma y el cuerpo es negligencia. Cuidar el alma y el espíritu y no cuidar el cuerpo es negligencia. Debemos cuidar el cuerpo, el alma y el espíritu. Y cuidado, con esto no estoy diciendo que el hermano que está excedido de peso es un pecador. No, porque muchas veces el exceso de peso es por una cuestión morfológica, es decir, cómo Dios creó el cuerpo. Hay 3 tipos de cuerpo y en los 3 tipos de cuerpo Yo tengo los tres. afecta- afectan las emociones, ¿sí? Está el mesomorfo, el antropomorfo y el otro que no me acuerdo, ectomorfo y endomorfo y antropomorfo, ¿sí? Uno habla del flaquito y dice que una de las manifestaciones del flaquito son las manías, ¿sí? Tiene una tendencia a ser medio histérico. Tomémoslo histérico con cariño, no lo tomemos mal. Pero, por ejemplo, una persona ultra delgada generalmente es muy minuciosa. Y vos lo ves en una chica, ¿no? Bien peinadita. Me acuerdo cuando daba eso en la facultad que trabajaba capacitando en función del recurso humano. Y siempre había algún alumno que me caía al pelo con cada uno de estos 3 tipos, ¿no? Y siempre había una alumna que pelito largo, muy prolija, bien arregladita, lo justo, nada en exceso, pero uno lo veía y decía, parece una alumna ejemplar, ¿no?
Y el peinado, en especial en los lacios, yo no lo puedo hacer porque tengo falta de pelo, ¿no? Era, Bueno, yo no, no mira, sé cómo hacían para peinarse, porque tenían, uno se hace la raya al medio, queda que es una raya recta, ¿no? Ella tenía un mechoncito así, otro más metido, y era como dientes así que salían, y el peinado era perfecto, ¿no? Y vos mirabas y todas las cositas en su lugar. Y bueno, es que es una característica de esa morfología. Y su temperamento es electrizante, ¿sí? Es siempre, siempre así. Después tenés el extremo, el gordito, ¿no? Eh, el exomorfo creo que es. Sí, porque el mesomorfo es el intermedio, es el forma de pera. Este, vos fijate, el gordito, vos tenés dos tipos de gorditos. Tenés el insoportable y el chistoso, ¿sí? Ahora, ¿por qué son así? Y por una cuestión de su cuerpo, antropomorfa, ¿sí? Es decir, le cuesta tener una aceptación de su propio cuerpo porque generalmente es rechazado, ¿sí? ¿Y por qué? Porque su cuerpo tiene una tendencia natural a la obesidad. Y eso no implica, inclusive, si es creyente, un mal cuidado del cuerpo. Es decir, es una, es una forma antropomorfa, o sea, de cómo es fisiológicamente la persona, ¿sí? Lo dice la ciencia. Hay tres que marcan inclusive las emociones. Y vos tenés el gordito alegre, ¿por qué? Porque necesita ser aceptado, porque muchas veces hasta le cuesta aceptarse a sí mismo porque todos lo miran, porque es triste, ¿no? Vos ves una persona excedida en peso y ¿qué hace todo el mundo? La mira, ¿sí? Ves una persona extremadamente flaca y todos los que no podemos ser flacos lo miramos, también lo miramos. No sé si es envidia, enojo o por qué le tocó a ellos y a mí no, ¿no? Este, entonces, tiene que tener, o tiene, ¿sí? esa defensa emocional de intentar caerle bien a todos. Entonces, no hay gordito que no cuente chiste, que no haga bromas, que no esté hablando, que no se sienta Messi en la cancha, ¿no? No voy a hablar quería de... decir algo justamente porque yo son cuatro, mira, y justo la cámara me tomó, mira, acabo de ver ahí, justo me tomó comiendo, mira. Te faltó uno, ¿Cuál? de morfo todo. Me morfo todo. Me morfo todo. Este, O todo de morfo. es decir, en cada una de esas formas de cuerpo, los alimentos perdón, los alimentos se digieren de manera distinta, ¿sí? Las grasas se quedan o se despachan de manera distinta. Entonces también eso tenemos que entenderlo y eso afecta a las emociones, al temperamento, ¿sí? Mientras que el de cuerpo de pera, que se le dice, ¿no? El que no es atlético, este, es esa persona que tiene altibajo, ¿viste? Es el que sube y baja de peso constantemente, ¿viste? Se ve gordo y empieza la dieta y adelgaza. Y como adelgazó, se come todo, vuelve a engordar y está, tac, tac, tac. Bueno, su temperamento es igual, ¿sí? Sus reacciones emotivas son iguales. Está bien, está mal, está bien, está mal. Te saluda, no te saluda, te hace una risa, te mira de costado. Es decir, tiene esa variación que es una variación que su cuerpo, dentro de su cuerpo, también, producto de cómo fluyen los fluidos corporales, hacen que el temperamento sea de determinada manera. Es decir, Dios es tremendo, por eso tomé el Salmo 139, ¿no? Como base de esto. Todo influye en mí, ¿sí? Todo influye. No solo el contexto, no solo el ser un hijo de Dios o no serlo, sino también cómo es mi cuerpo, ¿sí? Cómo es mi cuerpo por naturaleza fisiológica, cómo es la forma antropomorfa que tengo, ¿no? De mi cuerpo. Eso marca también cuáles son mis emociones y cómo van a ser. Y conociendo eso, a partir de ahí, conociendo eso que es natural, cosas naturales y cosas que yo potencio, debo aprender a controlar las emociones, que yo no las puedo controlar, ¿sí? El que me puede ayudar es Dios, es Dios. En ese control es muy difícil el autocontrol, ¿sí? eh, necesito una ayuda externa. A veces Dios es suficiente, pero a veces cuando
esos cambios de temperamentos, más allá de mi forma morfológica, son negativos para con los que me rodean. Necesito ayuda profesional, ¿sí? Necesito ayuda quizás de un endocrinólogo, una persona que me haga un estudio de tiroides y demás. Quizás necesite un psicólogo que me ayude a canalizar los problemas que vengo arrastrando quizás desde mi niñez, o quizás un psiquiatra, alguien que me analice cómo funciona mi cuerpo, qué carencias tiene, de qué vitaminas, cómo funcionan, cómo se están generando esas hormonas que me pueden permitir tener un equilibrio natural, y a ese equilibrio de mi cuerpo anexarle la transformación de Dios en mi vida, que me va a ir dando el equilibrio que tanto necesito. Totalmente. Ahí recién estabas hablando, hacía un tiempo te escuchaba, recién dijiste algo de la autoayuda, dijiste, no, algo parecido. Eh, ya me voy a acordar. Me hiciste acordar, yo siempre pongo el ejemplo del Chapulín Colorado. Bueno, lo deben conocer, ¿no? El Chapulín Colorado decía, no me voy a quemar, no me voy a quemar, no me voy a quemar, y iba y metía las manos y se quemaba, ¿no? Muchas veces hacemos ese juego mental de querer hacer algo con nuestra mente, de proponernos, y justamente es difícil cambiar. Entonces salió una enseñanza en un principio en la cual a mí me hizo dudar mucho, y aquí está, la voy a compartir, el por qué me hizo dudar y el por qué no, ¿no? Entonces, esta enseñanza decía que nosotros cuando llegamos a Cristo, lo primero que tenemos que hacer es cambiar todos nuestros hábitos. Un hábito, reemplazar mis hábitos malos por un hábito bueno. Entonces yo le decía en un momento, pero eso no se puede, le digo, porque en primer lugar, yo no tengo el poder para romper mis hábitos. Lo único que yo tengo que hacer es incluir un hábito en mi vida que me podría llevar a mí a transformar mi vida para lograr alcanzar el resto de la transformación de mi ser en los hábitos, que es la relación y comunión con Dios. Que a partir de ahí yo podría llegar a cambiar esos hábitos, que lo va, por supuesto, porque yo le digo, porque tengo entendido y lo comparto, que el que los convence de pecado es el Espíritu Santo. Y yo tengo que tener un trabajo de relación, de comunión con Dios, para que a medida que yo vaya caminando en mi vida, sea transformado, ¿no es cierto? Porque si yo lo hago de modo mental, decir, bueno, a ver, un vicioso, sea alcohol, videojuego, los videojuegos producen vicio, tremendo, en adolescentes, en niños, pornografía y cualquier otro hábito vicioso. No lo puedo decir, bueno, a ver, hoy dejo de ver pornografía, hoy dejo de jugar a los jueguitos, hoy dejo, ¿por qué? Porque sí es un hábito vicioso en el cual la mente no está preparada para soltarlo. Entonces, ahí es donde entra el trabajo profesional, y el trabajo también fundamental de nuestras vidas, de poder incluir el único hábito que nosotros podemos hacer, que es a través del Señor. Y como decíamos también hoy, que no precisamente todo se da por movimiento mágico, sino que también viene una postura de conciencia y de lógica. Por eso el Señor en varios pasajes en el Nuevo Testamento nos habla de ser personas equilibradas. Pasan muchos casos con adolescentes, jóvenes que están en los videojuegos, y sacarle un videojuego te genera una reacción violenta. Entonces, tenés dos opciones. Si era 20 años atrás, se los curaba con un trenzadito en la espalda y se les acababa el juego. Ahí entendían todo. Pero hoy, con tantos trabajos y terapias que hay, se lo trata de otra manera. Y si son creyentes, fundamentalmente en el Señor. Bueno, en función de eso, de lo que vos compartís, está fantástico, ¿no? En primer lugar, si vos hablás con un profesional, te va a decir que un nuevo hábito, vos podés generar nuevos hábitos, ¿sí? Pero generar un nuevo hábito no implica que vos entendás la razón o podás disfrutar el fin por el cual lo generás, salvo que lo entendás previamente. Es decir,
cuando vos entendés que, por ejemplo, el hábito de tomar leche, si sos intolerante a la lactosa, es dañino para tu cuerpo y te va a hacer vivir más en el baño que en el resto de tu casa y demás, generás el hábito de una manera distinta, pero lo generás desde el entendimiento, ¿no? Vos lo conocés, vos lo sabés, vos lo comprendés, entonces comenzás a generar hábitos que sabés que te producen un daño que lo has sufrido, ¿sí? Lo mismo, se me fue el nombre de enfermedad, pero aquellos que no pueden comer ningún tipo de harina, entonces se acomodan rápidamente a eso. Ahora nosotros tenemos el hábito del pecado y el hábito de pecar. Son hábitos que tenemos profundamente arraigados y que sí hay que cambiar, pero no hay que cambiarlo como un hábito que es la repetición de algo, ¿sí? Es decir, dependiendo de las escuelas y también el tipo de hábitos, hay algunos hábitos que dicen los psicólogos que se pueden cambiar en 14, entre 7 y 10 días, y hay otro tipo de hábitos que entre 21 y 30 días se pueden cambiar rotundamente. Es decir, si lo haces constantemente, ya generás en tu cabeza una especie de huella psíquica que va a repetir eso siempre. Ahora, eso no quiere decir que ese cambio de hábito sea un hábito entendido, un hábito comprendido y demás. Es decir, ¿de qué sirve que dejes de robar? Vamos a tomar un ejemplo extremo. Si no Ujú. sabes que el robo es algo que Dios en su palabra, no lo entendés, que Dios en su palabra lo está marcando como algo que no hay que hacer, que en la ley de Dios está marcado y que también la ley humana lo marca. Entonces, comprender eso y transformar el hábito, eh, eh, ahí tiene sentido, porque entiendo. Por eso decía el apóstol, ¿no? Baste ya el tiempo pasado para haber vivido perdidamente o desordenadamente conforme a las prácticas del mundo y comienza a detallar todas estas prácticas, ¿sí? Es decir, ya pasó eso, bueno, ahora empieza un nuevo proceso, un nuevo proceso. Es decir, los cambios no son, a ver, yo no puedo generar acá en Entre Ríos hábitos que vos tenés en Santiago del Estero. Ni en Santiago del Estero podés generar hábitos que yo tengo en Entre Ríos. Primera razón puntual, el clima. El clima. Es Ujú. decir, yo te digo, bueno, a las 4 de la tarde salimos, vos me decís, en pleno invierno, y hay que ver el invierno cómo viene. Anda vos, te voy a decir. O sea, pero yo te voy a decir, pero ¿cómo que no? Ahí arranca todo, ¿sí? De 4 a 9 le damos a full y después vos me decís, sí, pará, antes de las 7 8 de la tarde ni soñés en esta época. Yo decir, uy, qué desordenada la vida de Matías. ¿Cómo puede ser que... No, a ver, hay un contexto que marca hábitos que si son transformados, porque yo creo que lo tiene que transformar porque tiene que hacer lo que yo hago, porque yo creo que lo que yo hago está bien, me estoy haciendo un daño. ¿Qué sucede en la iglesia? En las iglesias locales, se transfieren hábitos que se creen que porque yo los hago y a mí me han gustado y a mí me hacen bien, le van a hacer bien a todos. Pero son hábitos. Hay que diferenciar los hábitos de las doctrinas, ¿sí? Hay que diferenciar los hábitos de las prácticas, ¿sí? De las prácticas culturales, que no son para nada bíblicas. Entonces, ¿qué pasa? Vos decís, Dios te cambió, entonces tenés que cambiar el hábito. Entonces, a partir de ahora tenés que venir vestido y te largan cómo tenés que venir vestido. Bien, pregunta, ¿dónde en la Biblia dice eso? Ah, no, pero siempre vinimos así. A mí me dijeron siempre eso. No me interesa lo que te dijeron, me interesa lo que dice la Biblia. ¿Sí? El cristianismo es bíblico, no es religioso. No agrada a los hombres, sino agrada a Dios. Mira, tengo un caso que podemos analizar hace unos años atrás, muy interesante. Ojalá que lo podamos analizar ahora. Espero que no sea para confundir. Pero hay algunas enfermedades psico que están relacionadas en la mente de la persona y se manifiestan en el Psicosomáticas. cuerpo, psicosomáticas. Entonces, una de esas enfermedades es
había una joven que tenía constantemente deseo sexual, ¿no? Entonces, la madre, cuando la llevaba al médico, el médico le dijo, no, ella tiene esta enfermedad, ya me voy a acordar el nombre, y sí o sí tiene que tener esas relaciones sexuales, déjela que tenga. Era cristiana. Entonces, cuando nos enteramos del caso, hablamos con la madre y la madre justificaba la situación de que ella con cualquier hombre podía ir y acostarse porque ella estaba enferma y era una enfermedad que no se curaba. Entonces, interesante el tema, porque también quería llegar al punto de que cuidado con la masturbación, porque la masturbación es otro hábito, mal hábito, vicioso, que lleva a los hermanos a decir, bueno, pero es mi cuerpo, pero la Biblia también dice los que fornican con su propio cuerpo. ¿Ah? Después lo vamos a ver el texto más detallado. Entonces llegó un momento que se empezó a tratar con esta hermana y obvio que nosotros no podemos producir el cambio, pero sí podíamos llevarla a quien sí podía producir ese cambio. Y acá es donde luego al tiempo vino una comprensión, una aceptación, y luego empezó a venir un control en su vida sobre esa enfermedad psicosomática generada en su cabeza, manifestada en su cuerpo. Entonces, ante estas situaciones en las cuales muchas veces, como este es un caso extremo, las usamos para justificar y por la falta de información muchas veces en las iglesias no se toca estos temas. Al contrario, si viene una jovencita con el pastor o el anciano y le dice, mi hija tiene este problema o yo tengo este problema, le meten con la Biblia en la cabeza y lo excomulgan. Entonces, qué interesante que es ver estos temas también para poder comprender y la manera que debemos obrar, ¿no? Tal cual. Mirá, eso tocaste un tema muy, muy puntual que abarca también a lo demás, ¿no? De hecho, la sexopatía, como se le llama, o también hipersexualidad, todo depende de cómo, hablando de manera genérica, ¿sí? No, no específica, al no conocer el caso, ¿no? Esa que es la adicción al sexo, es una adicción. O sea, es algo que, bueno, es lo mismo que el alcohol, se lo considera una enfermedad. En realidad es una práctica abusiva del pecado. Lo dice claramente en Romanos capítulo 1, ¿no? Este, Dios los entregó a pasiones vergonzosas y se encendieron en su lascivia, y todo lo que vino después es precisamente resultado de la perversidad del corazón del hombre. Eh, y planteaste algo que es triste y es duro, de eso no se habla. Y el problema es que de eso no se habla y hay muchos que están luchando dentro de las iglesias con ese tipo de problemas, no solamente la sexopatía, sino hasta la ludopatía, porque quién sabe del hermano que todos los días juega un numerito a la quiniela y lo hace a la pasada y demás, y es una dependencia tremendo. Y los hay, ¿eh? Los hay. Me pasó, Nelson, una vez a mí, vino un hermano, me dijo, pastor, dice, si gano el 15, compramos el terreno. Dice. ¿Ves? Es decir, los hay y nosotros nos negamos a hablar de esa realidad. Y es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De cómo cubrimos los problemas personales hablando de los otros, ¿sí? Y cómo cubrimos de aquello de lo que no quiero hablar hablando de otra cosa, ¿sí? Hablando de otra cosa. Entonces, ¿cómo zafamos? Y bueno, ¿sabés qué, hermanito? Tenés que orar más, tenés que leer la Biblia más, porque cuanto más leas y más ores, menos ganas vas a tener. Ver, ¿dónde dice la Biblia eso? No es una cuestión de una regla de tres simple. Hay hábitos ya que están enquistados en la mente y que han marcado una huella.
Por ahí se me mezcla un poco con lo que estaba, con el grupo anterior que estuvimos, que es la huella psíquica. Es decir, ¿qué es la huella psíquica? La huella psíquica es, es esa marca que está en nuestro interior, ¿sí? Que nos permite salir de nuestras emociones, de la emoción que nos causa angustia. A nadie le gusta estar en angustia, hay algo que le genera angustia, entonces siempre buscamos lo opuesto de la angustia es el placer, ¿sí? Eh, Ahora, la angustia es producida por las emociones, tres emociones básicas que centran el resto también, ¿no? Son el miedo, la tristeza y la ira, ¿sí? Son tres emociones que generan angustia, ¿sí? El miedo por las inseguridades. La inseguridad puede venir por una multiplicidad de causas, ¿sí? Puede venir por las carencias, tanto económicas como afectivas, por violencia recibida, tanto sexual como verbal y demás. Las tristezas que generan angustia, que generalmente están relacionadas con las pérdidas, y no solamente con las pérdidas de seres queridos, sino también con las pérdidas económicas, por las pérdidas laborales que generan angustia, por la ira, si son tres emociones muy fuertes que las que nos llevan a la angustia, el miedo, la tristeza y la ira es el resultado de la consideración de que es injusto lo que me está pasando, lo que está pasando, y me genera una angustia profunda, y yo no quiero estar en ese estadio de angustia. Entonces, ¿qué busco? Inmediatamente busco dónde encontrar placer. Y ese placer puede arrancar a veces por cosas sencillas, como jugar al fútbol, por ejemplo, y puede terminar en cosas tremendas como el alcohol, las drogas. ¿Por qué? Porque me empiezo a juntar a jugar al fútbol con cualquiera y ya de paso me invitó, che, quedémonos, tomemos una cervecita, después querés un porrito, querés esto, querés lo otro. Otras veces se busca en escondidas y se busca a través de la pornografía, a través del uso de la tecnología, ¿sí? Los juegos de azar, a veces también por el uso, el cuidado excesivo del cuerpo, ¿viste? Esos que viven en el gimnasio es su vida. Y hay algo que le está generando angustia y necesita encontrar placer en al menos poder verse bien exteriormente, porque interiormente están deshechos y entonces la mente lo va llevando a prácticas que precisamente lo alejan de Dios. Eclesiastés, déjame, hoy estoy medio. Bueno, vos fijate cómo en la búsqueda del placer, cómo Dios nos dice, no escapes de las cosas que te dan placer, pero atendé a aquellas que te hacen bien. Pablo decía, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Dice, todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por esas cosas, que aún siendo lícitas, no tengo que abusar o hacer abuso. Dice en 11:9, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero, que dice, sabe, no te olvides, tené muy en cuenta que por sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Es decir, hay una invitación a la consideración de esas prácticas que nosotros traemos de arrastre, ¿sí? Y que precisamente a esas prácticas son a las que nosotros tenemos que ir renunciando, ¿sí? Cuando Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿qué crucificaba Pablo? ¿Necesita que nosotros nos crucifiquemos literalmente? No, estaba hablando de la negación de esas prácticas anteriores que tenía para que nuevos hábitos fueran naciendo, fueran fluyendo, ¿sí? De hecho, en esa transformación es que Pablo le escribe a los hermanos en Corinto, en la segunda carta, si mal no recuerdo, o ahora tengo la duda si es a los corintios o a los romanos. Pero bueno, lo que importa es el texto, que dice, estoy dispuesto a gastarme a mí mismo y a gastar de lo mío, ¿sí? Por amor a ustedes, a pesar de que amándolos más, sea amado menos de parte
de ustedes, es decir, un cambio de hábitos, pero que es un proceso mediante el cual voy entendiendo que hay cosas que debo dejar, que Dios debe transformar en mí y que es un proceso, ¿no? De hecho, tenemos el ejemplo de Moisés, eh, Hebreos 11, cuando dice que tuvo en poco los deleites de ser tratado como la hija, como el hijo de la hija de Faraón, ¿sí? Con todo para cumplir la ley del Señor, es decir, una negación a un deseo, a una huella psíquica de buscar dónde desahogarse, dónde calmarse, dónde alcanzar placer. Y eso no es algo que se produce por imposición, sino por ejemplo de las personas. Yo quiero que la persona cambie, debe ver en mí una vida cambiada, porque a veces le pido que haga algo que yo no lo estoy haciendo. Le pido que deje un hábito público cuando yo tengo 3 hábitos ocultos. ¿Cuál es la diferencia? El texto que mencionabas es el de 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Por amor a ustedes, yo con gran placer gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, aún así mientras más los ame, menos amado sea yo. Exacto. Es un cambio en su temperamento, en su emoción, ¿sí? Uh-huh. Es decir, antes él mismo decía, ¿sí? Si ustedes que se creen algo, dice, si alguien tiene de qué gloriarse, de qué, yo mucho más, dice, y les tira toda la carpeta encima, ¿no? Es decir, no había nadie que podía superarlo en el aspecto humano. Pero ¿qué dice? Todo esto lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Es decir, pero eso no lo pensaba, no lo pensó inmediatamente después del camino a Damasco y que estuvo 3 años aprendiendo y siendo discipulado y enseñado. No, fue un proceso, fue un proceso. Y en ese proceso él dice, yo no lo he alcanzado más, pero procuro tomarme de aquello, es decir, por lo cual fui tomado por parte de Cristo, es decir, andar y vivir como Él quiere que yo viva. Acá me están planteando justamente un tema, no alcanzaba a leer. Hablando de los pecados ocultos, dice que pedir perdón por ellos, ocultos, no los pecados de omisión. A ver, yo no puedo... a ver, hay una controversia en eso. Concepto. ¿Sí? Sí, yo puedo pedir perdón por los pecados de omisión. Sí, me pregunto qué sentido tiene si yo no los identifico. Por eso, cerrando el Salmo 139 que tomamos para iniciar la temática, ¿qué dice David? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de maldad, y endereza mis pasos, y guíame por el camino eterno. Es decir, lo importante es aprender a ver mi error, no excusarme, Señor, si he pecado y no lo sé, perdóname. No tiene sentido. Lo decía también Job, si enséñame tú lo que yo no veo, y si hice mal, no lo haré más. Pero ¿cómo puedo dejar de hacer algo que no sé que hice mal? Es decir, si te calma la conciencia pedir perdón por un pecado que has hecho por omisión, y bueno, está bien, hacer la práctica porque te hace bien emocionalmente, pero en realidad no tiene una valoración espiritual. Es decir, a veces está bueno, hay muchos hermanos que oran y dicen, Señor, te pedimos perdón antes de continuar con la oración por si hemos pecado, si te hemos desagradado, porque queremos estar bien delante de tu presencia. Y lo que está haciendo ese hermano es clamando a Dios por él, no puede clamar por mí. Aunque me involucra en su oración, es que él está sintiendo también que si hay algún error, él también es parte, como lo hizo Nehemías, ¿no? Nehemías pide perdón por el pueblo en el capítulo 1, en la segunda parte del capítulo 1, y él se involucra, dice, porque hemos pecado. Y sin embargo, el único que estaba preocupado por Jerusalén era él. Pues sí, ¿cómo? A ver, que hay algo que técnicamente no me encierra. Pero él tenía razón, ¿sí? Él no había hecho nada hasta ese momento como para mostrar que estaba arrepentido. Es decir, el pecado por omisión es pecado por omisión, ¿sí? Tengo que ocuparme en aprender
en aprender más del Señor, en pedirle que me ayude a ver mis errores, ¿sí? Fundamentalmente. No voy a ser juzgado, no voy a ser disciplinado por el pecado por omisión. El pecado oculto. Pablo le dice a Timoteo, ¿sí? Algo tremendo, y que es poco tenido en cuenta y poco se habla de eso, ¿sí? Que el pecado oculto va a salir a la luz. Jesús mismo dijo, no hay nada oculto que no haya de manifestarse, ni escondido que no haya de salir a la luz. Por lo tanto, el pecado oculto debe ser confesado. No a todos, debe ser confesado a Dios, en primer lugar. Si afecta o afectó a otra persona, tengo que pedirle también perdón a esa persona, porque quizás no sabía. Pero tengo que hacerme cargo, porque por más que sea oculto y nadie lo sepa, yo sí lo sé. Y al saberlo yo, sé que estoy en falta delante de Dios. Entonces, ese pecado, aunque sea oculto a todos, tiene que ser expresado a Dios sí o sí. Acá tiro una bomba. Viste que aparte de los pecados ocultos personales, ¿qué problema cuando el pecado oculto se hace en manada? Eh, ¿Qué es eso? Bueno, Es muy ha serio. pasado. Hay. ¿Eh? No, que hay. No, pero dale, Ay, contá ay, caso vos. ay. No, no voy a contar, no, voy a poner ejemplos, ¿no? Vamos a suponer en una familia surja la situación, porque esto pasa, muchas veces me preguntan a mí, ¿no? Y ha pasado en hijos de pastores, en hijos de ancianos, cuando caen en cosas tremendas, como hablemos de drogas, homosexualidad y otras cosas más. Entonces, muchas veces me voy al texto donde dice que los pecados del hijo no van a ser contados, ¿no es cierto? Porque hablamos de algo personal. Entonces, ¿por qué razón vamos a seguir jugándolo al pastor si el que se mandó la macana es el hijo que tiene 30, 40 años? ¿No? Bueno, o tiene ya conciencia, 16, 17 años, tiene conciencia de lo que está haciendo. No es que fue por una cuestión de inconsciencia, vayamos a una realidad. Ahora, ¿qué tema cuando estos pecados, qué triste que es para la iglesia? Y justamente lo quería relacionar porque vos citaste el texto que no hay pecado oculto o algo que no vaya a salir a la luz, ¿no? Porque llega un momento que cuando sale a la luz explota. Y el riesgo es que mata o rompe la congregación. Yo le llamo pecados ocultos en manada, ¿no? Sí, es así, sí, igual que el chisme, el pecado en manada más común, ¿no? Del chisme después de que no se hace cargo ni el que lo esparció ni los otros que también lo esparcieron después, ¿no? No. Eh, es un tema. Vos fijate que en ese caso, el chisme fue algo que la llevó a María, hermana de Aarón, a la lepra, ¿sí? Son pecados que deben de tratarse, de abordarse. El problema que sucede es mucho más profundo. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? ¿Cómo juzgamos una torta? Yo siempre, cuando vamos a comprar algo así con mi señora, yo digo, ¿cómo las elige? ¿Cómo puede ser que esta sí, esta no? O van a comprar una ropa, ¿viste? Esta sí, esta no, no entiendo, no entiendo esa manera de pensar, ¿no? Y es por lo que ven y demás, tienen una manera particular de pensar, muy especial, distinta a la del varón, lo entiendo, pero bueno, a veces una torta, si a mí me envían a comprarla, creo que a Matías o a cualquier varón, la vamos a comprar por lo que parece. ¿Nos pareció rica? Vamos, ¿sí? Nos parece que nos va a caer bien o que le va a caer bien a la del cumpleaños o al del cumpleaños, ni preguntamos de qué está hecha, ¿sí? Porque el varón es así. Lo miramos por el paquete. Bueno, a veces estos problemas los miramos como ese comportamiento de compra, ¿sí? Miro si tiene una frutilla o está rodeada de frutillas la torta. Y decimos, no, si tiene más frutillas y está al mismo precio que la que tiene una frutilla, y no me quedo con la que tiene 50, porque debe ser mejor. La frutilla a mí me gusta, es rica, es esto, lo otro.
Y resulta que juzgamos por un punto, por algo que nosotros vemos. Entonces, cuando este tipo de situaciones o de pecados en relación a los hijos de aparece, nosotros hablamos de ese problema. Pero el problema es más profundo. Ese es un problema de iglesia, ni siquiera es un problema de familia, ¿eh? Es un problema de iglesia. Porque yo comienzo a preguntarme, ese chico sí tiene un hogar, pero creció en una iglesia de la cual el padre está sirviendo, está pastoreando, está trabajando, en medio de hermanos y hermanas que formaron parte de su formación. Nadie se ocupó de él. Simplemente lo vieron sentado, qué lindo que sos el hijo del pastor, te atiendo mejor que al otro. Escupo información, discúlpenme el uso de una expresión que no es muy linda, pero que es real a veces, tristemente. Solamente le largo información y me voy. Pero no atiendo al niño. Ahora, cuando explota algo en ese niño, caigo sobre el padre. Y yo me pregunto, ¿y los maestros de la escuela dominical del niño, que hoy ya es un joven, como vos lo dijiste, un adolescente o una persona mayor, los líderes de preadolescentes, de adolescentes, de jóvenes, nunca vieron nada en él, nunca trabajaron en esa vida de tal manera que se mantuviera cercana al Señor? El problema es mucho más profundo. Ese papá, esa mamá nunca vio eso. ¿Qué cosas taparon? La misma Biblia dice que el hijo consentido es vergüenza de sus padres. Cuidado con eso. La Biblia lo previene. Entonces, el problema es de fondo, no es la frutilla. Ah, no, pero mira, tenía las 24 frutillas congeladas. No, pero el problema de la torta no fue las frutillas, es que nunca preguntaste del relleno, ni a la que se le iba a regalar le preguntaste qué relleno le gusta. Lo elegiste por la apariencia. Viste, analizás el problema cuando ya explotó, pero no te haces cargo de que el problema se gestó en tu cara y nunca hiciste nada. La responsabilidad no cae sobre uno, cae sobre todos. Tal cual, pero juzgamos a uno, Claro. a uno o dos. ¿Cómo puede ser eso? Y fíjate que ahí te das cuenta también que en el conjunto, bien lo nombrabas vos, que ya es un problema de iglesia, la falta de enseñanza, la falta de comunión, la falta de discernimiento, y que ahí lo único que ha predominado fue la costumbre. Vamos todos a la iglesia, nos vemos, nos saludamos, vamos a hacer un picnic, un campamento, y murió todo. Ahí nomás quedó. Entonces hoy hemos ocupado, no hemos cumplido realmente con el Señor. Cuando el Señor resumió y dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Porque si nos amamos a nosotros mismos, nos ocupamos. Y del hermano, del vecino, del amigo, del que se congrega con nosotros bajo el mismo techo, también tenemos que ocuparnos. ¿Qué tema, no? En primer lugar. Mira, yo te voy a poner un ejemplo claro en función de lo que espera los cómodos de las iglesias, porque es así, son los cómodos los que esperan que los líderes hagan todo, y lo que debiera de hacer realmente el liderazgo. Y te voy a poner a vos, Matías, como ejemplo, ¿sí? Dale. Tu mamá se cayó, ¿sí? Sí. Tiene problemas para andar, ¿sí? Sí. Vamos esto sí es una suposición porque hace las reuniones ahí en la vereda, en la puerta casi de su casa, pero supongamos que el salón de reuniones está a 5 kilómetros, ¿sí? Y obviamente tu mamá no puede ir y necesita cuidado, ¿sí? Entonces está la reunión. ¿Y cómo no va a estar el pastor? Entonces, como el pastor es responsable, la deja la señora cuidando a su mamá. Ahora yo me hago esta pregunta. ¿Qué pasa si la mamá se vuelve a caer? ¿Podrá la señora de Matías levantarla? ¿No sería correcto que sea Matías el que se quede y que el resto de los hermanos asuman su responsabilidad y cubran a Matías? Que le digan al pastor, pastor, no. Porque mire porque si su señora, por ayudar a su mamá, se termina haciendo daño también ella.
lo que conviene es que se quede usted. ¿Es lo lógico o no? Total. Pero por tu cara estoy seguro que ninguno fue a decirte eso. Al contrario, todos esperan que esté Matías con toda la pila, que ponga el teclado, las baterías y arranquemos todo, cantemos y escuchemos lo que Matías preparó. Qué hipocresía, qué hipócritas que somos, ¿no? ¿Cuándo nos vamos a hacer cargo? ¿Y por qué pasa eso en los hijos de los líderes? Porque los líderes a veces nos equivocamos diciendo, no, yo esto lo hago por el Señor. El Señor no necesita que hagas nada por Él. Él lo va a hacer estés o no estés. Él necesita que seas responsable de lo que tenés que ser responsable. Y no solo para los pastores, para todos. Todos tenemos que hacernos cargo de eso. Es decir, esperamos de los demás lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Viste que vos haces la lista con tiempo, te toca la apertura, te toca la predicación, esto, y te avisan. Parece que tienen la facilidad de avisarte 15 minutos antes. No, si total el pastor siempre está preparado. ¿Dónde dice la Biblia que el pastor tiene que estar preparado? ¿Sabés que dice que vos tenés que ser responsable? ¿Que tenés que madurar? ¿Que tenés que hacerte cargo de tus cosas y dejar de lavarte las manos como Pilato? ¿Y de echar culpas a tu falta de preparación y de compromiso? Hablemos las cosas como son. Pero los problemas en los hogares de los líderes, y hemos visto, pero muchos hogares cuyos hijos no están ni cerca de las cosas del Señor y están enojados con sus padres, la culpa también la tiene la iglesia, que nunca los atendió. Y lo vergonzante que muchas veces fue, y lo he visto, lo he visto, cuando teniendo alumnos antes en las escuelas dominicales a fin de año daban premios, ¿sí? Por asistencia, por memorizar textos y demás. Y les han dado premios que no se merecían por ser hijos de pastores. Sí. Y han dejado de lado a chicos que sin tener familia cristiana nunca faltaron, o cuando faltaron fue porque los padres no dejaban ir, pero nunca dejaron de memorizar un texto, de prestar atención y demás. Ahora, ¿quién es culpable de lo que pasó ahí? Y el maestro también. El maestro también. Porque no obró conforme a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Me quedé paralizado cuando hablabas, sí, por eso esa cara quedé así yo, ¿viste? Porque justo hoy compartía con una hermana, no estábamos hablando aparte de que siempre estoy a los hermanos temprano, mientras estoy trabajando, les estoy haciendo un mensaje de modo individual, pero hablaba justamente con una hermana y le decía que a veces, a pesar de que trabajamos en conjunto dentro del equipo, que me dio el privilegio el Señor de que me acompañe la familia en la preparación de las cosas, pero aún así no llego a muchas actividades, ¿no es cierto?, a poder cubrirlas. Entonces le compartía, y esta hermana sintió en un momento el peso, ¿no es cierto?, de lo que estábamos hablando. Dice, voy a empezar a comprometerme, ¿no? Porque a veces pasa, ¿no? A veces uno se acostumbra, de por sí yo soy ya que pusiste el ejemplo, soy una persona, bueno, vos me conoces, vos me viste trabajar, viste que estoy sonido, música, canto, prédica, recibo al hermano, salgo, corro, y eso que había, cuando vos me conociste, había personas que estaban, pero hace cuenta que no estaban, ¿no? Me pasó también en un lugar, en un principio, no voy a dar nombre, pero me pasó en otro lugar, que ya por una cuestión de características se da nada más, no porque sea absorbente, pero también en un lugar los hermanos se ven acostumbrados en ese sentido a que yo iba temprano, abría la puerta de la iglesia, preparaba el sonido, limpieza, todo en general, y los hermanos llegaban ya tranquilos a la reunión, ¿no? Pero cuando en un momento yo tuve que salir de ese lugar, vino el pastor que estaba sobre mí y me dice, pero si vos te vas se me cae la iglesia. Y yo le dije, pero hemos preparado, le dije así, a muchas personas, muchos hombres para que trabajen en el lugar.
Y acá a veces viene esto que vos dijiste, la falta de seriedad en el compromiso del ministerio. Eh, yo creo que es una cuestión de asumir la responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios. Para congregarnos, a mí me impacta siempre, yo lo conocí al caso directo y después lo conocí de muy indirecto porque también lo vio mi hermana, y capaz que si anduviste en Jujuy habrás escuchado, hay una zona arriba de Volcán, donde van los hermanos y hay una hermanita que vive a 3 kilómetros o 4 kilómetros del lugar, o quizás un poquito más, pero pasa que 3 kilómetros nosotros caminamos en llano, pero caminar en montaña 3 kilómetros no es lo mismo. Nosotros, te pongo un ejemplo, acá cerca tenemos Villa La Punta, que es un lugar que tiene cerrillos, que está entre Santiago del Estero y Frías, ¿sí? Entonces, Villa La Punta tiene unos cerros que el más alto debe tener, ponele 250 metros. Estamos hablando de 2,5 cuadras de alto. 2,5 cuadras tardamos menos de 5 minutos para caminar. Cuando vos lo subes al cerro, es casi 45 minutos, 1 hora, y esto te lo digo porque yo lo subía con un grupo de muchachos, de jóvenes, que subíamos 45, 1 hora, cuidando inclusive de cada persona, cuidando de que había zonas que eran muy empinadas, había zonas que eran sinuosas, entonces lleva tiempo, a pesar de que es un lugar turístico. Y esta hermana, caminar esos kilómetros, salía de su casa, demoraba muchísimo, pero ella salía caminando, y de un día al otro llegaba temprano, dormía en la iglesia, era la primera en llegar y la última en irse. Llueve, truene, conferencia, no conferencia, la hermana caminando en medio de las montañas. Y a veces pasa en las congregaciones que hay hermanos que si llueve, si sale el sol, si a la iglesia no, ¿viste? Pasa, ¿no? Pero después descubrí, porque hoy con la red social te enteras todo, en el estado, después de la reunión, por supuesto, hermosa noche de sándwich en el parque. Oh. Y cuando vos le dices, che, ¿por qué? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No pude, lo primero que te dice, porque te ve, te dice, no pude ir a la reunión porque no sé, me cayó una hoja y me golpeó la ventana y me partió el vidrio. Tenía miedo que me roben la casa. Ah, pero te fuiste por otro lado. Y a veces, esas cosas muchas veces uno dice, bueno, es una falta de compromiso en mi relación con Dios, ¿no? Eso es lo que muchas veces observo que sucede, ¿no? Sí, mira, es otro tema, pero Sí, es interesante porque afecta a las emociones del liderazgo, claro. afecta a las emociones del pastor. Y claro, pareciera que de eso no hay que ocuparse porque el pastor es el que tiene que hacer todo, ¿no? Siempre la pregunta es: ¿quién pastorea al pastor? Y bueno, las ovejas, entre todos, ocupándose también de las necesidades y de cumplir el rol que cada quien debe cumplir. Eh, y por analista, si hay algo que los pastores no necesitan o no necesitamos, es comentarios de las cosas que hay que hacer. Y yo en eso te invito, si sos un hermano de los que asisten simplemente, que te hagas cargo, ¿sí? Porque es fácil decir lo que hay que hacer. Lo difícil es hacerlo. Y siempre esperamos que sea el pastor, que sea el liderazgo el que lo haga. Nosotros tenemos una respuesta ya aquí hace un tiempo que le damos a todos. Sí, porque no hay trabajo habría que hacer. Perfecto. ¿Cuándo empezás? Nosotros no. Ya estamos cubiertos. No podemos quitar del tiempo ni de familia ni de nada. No, pero es que es la obra del Señor, sí, pero la hacemos entre todos. Pero sos misionero, la hacemos entre todos.
hasta como misionero tengo que saber administrar bien mis tiempos. Entonces, ves, si Dios te dio la capacidad de ver una necesidad, ¿sabes por qué es? Porque vos te tenés que hacer cargo. No para que le eches el fardo a otro, la carga a otro. Dios te puso esa carga, bien, prepárate, capacitate, hacelo. Nosotros vamos atrás, te acompañamos. Este, y así tiene que ser. Eh, Todos quieren iglesias que hagan muchas cosas, pero que las hagan los pastores. No, somos una iglesia, un cuerpo, ¿sí? Es sistémico. La Me mano no hiciste, puede caminar. me hiciste acordar, esto me pasó tremendo, ¿no? Hablando de las emociones y para surtirlo un poquito, porque me parece que hemos hablado mucha munición pesada sobre las emociones, ¿no? Pero me trae un recuerdo. El año pasado fue así. El año pasado viste que por ahí hago algunos videos espontáneos en TikTok. Bueno, y bueno, vos me ves peinadito siempre, ¿viste? Pero ese día había mucho viento y yo me peino bien porque si no también se me nota un poquito el casco. Entonces, ese día había mucho viento y hacía frío y estaba todo despeinado, ¿viste? Y de por sí que ya tengo cara de loco con lo que estaba despeinado. Yo no sé, creo que estaba mi esposa, trabajamos los dos en una panadería y ella atiende el local. Entonces creo que estaba ella, me dice, peinate, mirá cómo está, pareces loquito, me dice. Entonces yo me río y digo, voy a hacer una broma, digo, ¿viste? Me voy a, me voy a filmar. En ese momento abrí más grande los ojos, hice una expresión como de una persona desencajada y dije, y puse en el video corto, que eran segundos, así termina el pastor después de la charla con los hermanos, ¿no? La persona que estaba ya enloquecida, porque viste que a veces pasa que vos le decís un hermano, hermano, pastor, necesito pedirle un consejo, sí, bueno, consejo no damos, pero vamos a ver, ¿qué podemos hacer? No, mire, si vos le explicás por qué razones o le planteás una situación y van, te hacen lo contrario, ¿viste? Entonces, viste que ya, ¿viste? Bueno. Entonces agarro, ¿viste? Hago eso. Y vos sabés que llegó un punto que afecta a cómo reaccionamos ante estas situaciones, ¿no? De parte de un hermano de otra congregación, que no voy a nombrar, empecé a recibir insultos, pero insultos literales, de esos insultos de cancha, ¿viste? Que en un momento, eh, que yo entendiendo el concepto de lo que estaba haciendo, yo sabía que no estaba haciendo nada indebido. Aparte yo lo hago para el grupo de hermanos que ahora si alguno lo ve, lo comparte, bueno, está bien. Si no me preguntan, pero yo lo hago en realidad, porque a veces lo hago hacia el grupo que se congrega con nosotros o las personas que me conocen, ¿viste? Después sí se empezó a hacer viral. Pero bueno, eh, y este hermano me empezó a dar mal, digamos, porque para él le parecía algo que no estaba, ¿no? Pero yo le explicaba a él que justamente muchas veces nosotros, cuando recibimos la carga, estar pensando en los hermanos también afecta nuestras emociones. Yo lo puse en una forma gráfica, cómica, para expresar algo que muchas veces pasa y en lo cual no prestamos atención o no se presta atención en la carga emocional que muchas veces tiene el pastor, ¿no? Que podríamos ampliarlo este tema, la carga emocional de los pastores en la iglesia. Sí, es un tema, la verdad que es para largo. Pero mirá, lo grafico con una estadística. Los norteamericanos son muy afectos a las estadísticas, hacen un trabajo muy interesante, eh, pero hace un año, si mal no recuerdo, menos de un año, sacaron una estadística de cómo había subido creo que cerca del 35% la cantidad de muertes en pastores por problemas del corazón, ¿sí? Por infartos y demás. Ellos en el análisis de todo eso, de todos los estudios y cómo lo hacían,
precisamente exponían que es el resultado de las cargas emocionales que llevan y que no tienen un lugar o un tratamiento, un espacio para poder descargarse, para poder expresarse y entender precisamente que hay cosas que muchas veces termina cargando y que tiene que dejar automáticamente arriba del escritorio para volverla a tomar cuando tenga un tiempo libre para abordarlo, ¿sí? Sin embargo, lo asume de tal manera que impacta en su salud. Y la verdad yo no quiero eso para mi vida, no quiero para la vida de Matías de eso, para la vida de ningún consiervo. Creo que tenemos que aprender, en primer lugar, que no somos Dios. Que hay cargas que los mismos hermanos se buscan llevar y que después quieren lavar las manos eh, colocando otra carga sobre otros, ¿no? Que son simplemente fariseos no en el pueblo de Israel, sino en la iglesia de Cristo. Son fariseos que, como el Señor Jesucristo los confrontó, dice, lo único que se ocupan y se preocupan es en atar pesadas cargas sobre los demás. Y queridos hermanos, muchas veces lo que hacen es atar pesadas cargas sobre el liderazgo que ustedes no son capaces ni están dispuestos a afrontar. Hay matrimonios que vienen con dificultades de violencia y cuando uno les dice, estamos para esto, pero para poder avanzar tenés que dar el primer paso. Y el primer paso es hacer la denuncia, ¿no? ¿Cómo vamos a denunciar? ¿Y el testimonio? ¿Y la preservación de la vida? Y el hacernos cargo de las cosas que suceden y de repente empiezan a disfrazar un mal trato en el hogar con un buen trato cada vez que te ven. Pero tristemente ese dibujar de situaciones genera aún mayor carga en el liderazgo, porque cuando uno trabaja con personas se da cuenta cuando la situación es fingida y cuando es real. Cuando hubo un cambio y termina estando con el corazón en la boca porque no saben si va a haber un momento en que va a volver a llamar porque él o ella lo dejó tirado a golpes en algún lugar y no tiene a quién más acudir, o tristemente enterarnos que está internado en terapia intensiva o hasta quizás perder la vida. Debemos procurar la madurez en cada uno de los hermanos. Y la madurez está en hacernos cargo de las cosas que nos suceden, ¿sí? Vos dijiste algo, buscan consejo y hacen todo lo opuesto. Será tiempo quizás de que aquellas personas que vuelven, porque siempre vuelven o no, vuelven por otro. Vuelve. Mirá, querido, hasta que no hagas lo que te sugerí anteriormente, no podemos avanzar. Tendremos que aprender eso. Se enojarán, se irán seguramente, no importa. Son personas que no se hacen cargo de su propia vida. No podemos hacernos cargo nosotros que tenemos nuestra vida, nuestra familia, nuestras preocupaciones personales y anexamos las preocupaciones eclesiásticas. Vos sabés que tengo dos preguntas, una para vos y una para mí. Mira, la más difícil para vos, no sé por qué. No, son directas y tengo prueba, grabo la pantalla acá. La primera pregunta que tengo es, ¿cómo respondiste al insulto? Bueno, yo soy una persona que, si bien hay un área que el Señor ha tratado mucho en mi vida, ha sido justamente el aprender a responder a cosas negativas, ¿no? Entonces, cuando a mí me insultan, yo directamente lo pongo a un costado, no escucho el insulto. Pero a este hermano sí le respondí y le expliqué el contexto por el cual yo había hecho ese video, ¿no? Explicándole inclusive que el video no era ni siquiera para él. Él podía, es más, en un TikTok subís y cambiás automáticamente, antes tenés que cambiar de dial, acá no, ahora subís, movés el dedo y ya está. No te tiene que afectar en este caso. Entonces, yo le explicaba que estaba en un contexto de confianza con familiares y hermanos de la congregación,
también enseñándoles de una manera simple las cosas a veces como son, ¿no? Pero cuando a mí me insultan, no me insultan, he recibido muchas veces traiciones, hoy lo compartías también vos, todos en el ministerio hemos pasado en algún momento cosas así. Soy una persona que no soy rencorosa y el Señor ha tratado en mi corazón, en mi vida, aprender a dejar muchas veces las cargas, las cosas que a mí me corresponden, me ocupo y las cosas que son externas, ya antes, mucho antes de llegar a mi casa, quedan lejísimos, así que yo llego a mi casa, almuerzo con mi esposa, con mi familia, con mi madre, tranquilos, nos reímos y cuando llega el momento, si me llegó a afectar, porque encima ese parece que no me había aludido, si me llegó a afectar, lo llevo a los pies del Señor. Una vez que lo dejé, continué mi vida. Soy una persona que por eso no vivo con la carga, ¿no? Y la segunda pregunta, esta generalizada, dice, sí, hay muchos pastores que se suicidan, dando la estadística de lo que hablabas de Estados Unidos, y el que se suicida va al cielo. Eh, ¿Qué texto dice que no? Eh, Esa Biblia abierta, así que la pregunta es válida, ¿no? ¿Qué texto la Biblia dice que no? Eh, el tema del suicidio, hablar es lo mismo que hablábamos recién, ¿no? Hablar de la frutilla de la torta, ¿no? No me gusta esa torta porque tiene frutilla, o me gusta porque tiene cereza. Es decir, es una pequeña parte. El suicidio puede ser el resultado de una multiplicidad de factores, ¿sí? Puede ser algo que suceda por precisamente depresión. Y la depresión puede ser por alguna situación o puede ser fisiológica, ¿sí? Por lo tanto, tratar el tema de manera genérico no es sano, es decir, cada caso tiene su atención. De hecho, sí, también es cierto, en los Estados Unidos está esa tasa y ha sido tremenda. En la pospandemia, tremenda. También ha sido tremenda porque en el análisis que ellos hacen es interesante cómo han influido también en la pospandemia las redes y el tema de los likes y de los haters. Hay un caso puntual, no recuerdo el lugar ahora, ¿no? Pero de un pastor muy joven que por una cuestión de redes, de las redes de la iglesia, las cosas que le decían, fue afectado emocionalmente y demás. Es decir, Dios es el que da la vida, Dios es el que la quita, Dios es el soberano y en su soberanía permite un montón de cosas para que nosotros también reflexionemos y repensemos. No puedo juzgar a una persona que se quita la vida sin tener, por una foto, por una noticia, sin conocer la historia, ¿sí? Hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta. Y te voy a poner un ejemplo que también es aplicable dentro del pastorado y demás. Cuando una persona mayor de edad, ¿sí? Fallece su cónyuge, hay muchos casos donde, cuestión de semanas, la otra parte fallece. Y todos se emocionan y comentan, mirá cómo se amaban, que no podían estar el uno sin el otro. Bueno, yo te voy a responder a esa situación, que en realidad no sé si había amor, había una codependencia, donde no puedo estar si el otro no está, pero eso no me indica que haya amor. Nosotros lo disfrazamos de una situación poética, hermosa, idílica, pero en realidad ahí hay una dependencia totalmente nociva y dañina para ambas personas que no pueden vivir sin la otra parte. Podrá haber algún caso excepcional que sí haya sido el amor,
pero realmente es demasiado excepcional y va a ser en función de una visión de una persona externa, no de un dicho de un participante. ¿Por qué? Porque terminó dejando de existir. Pero la razón es de la codependencia, ¿no? Y a veces también hay situaciones con las cuales quizás cuesta vivir, cuesta atravesar, cuesta pasar. Por nosotros hablamos del perdón con una liviandad, pero que es denigrante, ¿sí? Disculpen nuevamente la expresión y el abordaje de este tema. Nosotros hablamos del perdón como algo y el cristiano tiene que perdonar. Sí, perfecto, sí. Señor Jesucristo dijo en la oración modelo, dice, perdonar perdona nuestras deudas como conjunción eh, este, que nos indica una comparación, como así como perdonamos a nuestros deudores. Es decir, a ver, el perdón de Dios es una cosa, el perdón personal es otro, ¿sí? Muchas veces yo escucho, cuanto más escucho, yo lo perdoné, menos creo, porque el perdón no es algo que se dice, no es algo que se expresa verbalmente, sino es que es algo que se manifiesta en las acciones, ¿sí? Es algo, bueno, es para otro tema, para una larga charla, ¿no? Entonces, no tengo idea lo que pasó ahí. Ahora, si esa persona, la respuesta que tengo para ese tema, ¿sí? Es si esa persona realmente recibió a Cristo en su corazón, no tengo fundamento bíblico para decir que esa persona va al infierno. Porque si Dios la perdonó, es salva, es salva. Las cuestiones por las cuales llegó a esa decisión no las puedo evaluar y quizás teniendo la mayor información, quizás no lo pueda entender, pero tampoco me es dado a mí bíblicamente el juicio de decir quién es y quién no. Eh, Mi abuela decía que es un dicho popular, uno ve caras pero no ve corazones. ¿Mm? Uno ve familias ideales, pero ¿son familias ideales? ¿Qué sucede entre cuatro paredes? Quizás no hay un desprecio a la vida, porque creemos que el suicidio es el gran desprecio a la vida. El maltrato, la violencia, es un desprecio a la vida también. No habrá un corte, pero sí es peor, porque es un sufrimiento que se prolonga en el tiempo y que me tiene a mí como protagonista. ¿Qué es peor? Las dos cosas son iguales. Las dos cosas son iguales. Las dos cosas hay que atenderlas. Es decir, ¿por qué hablamos del suicidio después de que hubo suicidio? ¿Por qué no hablamos antes? ¿Por qué no trabajamos sobre las prevenciones? Ese es el problema que tiene la iglesia. Siempre va detrás de los problemas porque no se quiere hacer cargo de prevenir los potenciales problemas. Es tremendo este tema, ¿no? Acá me hicieron una pregunta más y me dijeron, me citaron el texto de 1 Corintios capítulo 6:9, ¿Mm? lo leo, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan como varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hay una versión que agrega que en este caso en esta no está, pero hay una versión que agrega los suicidas. Eso tendríamos que verlo en el original para ver qué dice precisamente. ¿Qué sigue diciendo? Y esto erais muchos de vosotros. ¿Por qué Claro, sacamos el texto fuera de contexto? claro. Seguí leyendo, es simple, o sea, Bueno, no y lo estos tengo. erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguno. La Biblia responde. Entonces, Ahora, si saco un texto fuera de contexto y ni pedir que vayamos desde el comienzo, ni siquiera un par de capítulos atrás,
para hacer un análisis Claro, más profundo. Cuidado con eso, ¿sí? Mucho sí, cuidado con los textos fuera de contexto. Los invito a ver los programas en los que hablamos sobre ese tema específico, ¿sí? Eh, Muchos eran muchas cosas y el Señor los salvó. El Señor los salvó. y Este, acá, y obviamente el que se quitó la vida sin haber conocido a Cristo, obviamente que le espera el infierno. Ejemplo claro, Judas. Judas. exacto. Justamente acá me hace el planteo, dice, entonces Judas está en el cielo. Dante Hebel dijo que el mejor discípulo de Jesús fue Judas. Esto es una herejía, ¿no? Entonces, Aclaro ahí, porque eso me preguntaron porque lo salió hace tiempo, ¿no? En sí, primer lugar, lo que Dante Gebel dijo es que el arrepentimiento de Judas fue un arrepentimiento genuino, ¿sí? Lo aclaro porque a veces el boca a boca lleva a decir cosas que en realidad no se dicen, ¿no? La sí, expresión habló del arrepentimiento genuino y de cómo emocionalmente se descargó. Y puedo estar de acuerdo en el 25%, en el otro 75% no, o alguno puede estar en el 75%, no en el 25%, da lo mismo, ¿sí? ¿Hubo arrepentimiento en Judas? Sí, pero hubo un error a quien le llevó el arrepentimiento. No se lo llevó a Dios, se lo llevó a los hombres. Y no hay nada que los hombres pudieran hacer. Y si leemos el contexto, por favor, querido, ¿sí? ¿Cómo vamos a decir esa barbaridad que Judas está en el cielo? Aparte, hubo una afirmación que lo menciona como el hijo de perdición. de perdición. Fue predestinado desde antes también para eso, para ese fin. Tuvo su oportunidad, 100% la tuvo. El remordimiento lo llevó a la muerte, no el arrepentimiento. Remordimiento, ¿sí? Que es el paso previo al arrepentimiento. Por eso es lo que digo, y aclaro, ¿sí? Escuché inclusive todo ese mensaje, ¿sí? Más allá de que si me guste o no, que por ahí si digo que me gusta, muchos van a decir, no escuchamos más, otros que no me gusta, otros se van a ofender, no. Más allá de eso, hay que, no importa los pedacitos de video que me manden, siempre mirar Entonces, el total. Pero él dijo eso, que fue el arrepentimiento genuino, cosa que yo no lo comparto, fue un remordimiento profundo que lo llevó inclusive hasta hacer hasta el límite de lo que humanamente puede hacer. Lo que faltó es dejarlo a Dios obrar en él, porque llevó inclusive su remordimiento a los hombres. Pedro tuvo remordimiento, pero el llanto amargo que hizo después de haberle negado es porque llevó internamente, y no relata sus palabras, pero seguramente sucedió desde su interior en silencio, llevó su tristeza a Dios, ¿sí? Son cosas totalmente distintas. totalmente. Y nunca dijimos que todo el que se suicida va al cielo, ¿eh? Escuchemos bien, el que tiene a Sí, Cristo en su corazón va al cielo. ¿Qué pasó para llegar a ese momento? No tengo idea, ¿sí? Inclusive vos fíjate, te pongo la gravedad de tomar estas cosas y hablarlas desde esa manera, ¿no? Porque viste, cuando hay hermanos que han muerto en accidentes, dice, se mató en la ruta que iba. ¿Qué sí, diferencia hay en esa expresión con se suicidó? Estás diciendo que ese hermano por negligencia de él y capaz que el camión se cruzó de carril y lo llevó puesta toda una familia, como pasó tristemente en Córdoba con un matrimonio joven. sí, Este, ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No, no. Cada cosa, o sea, no somos jueces, no somos jueces. El Señor es el que sabe. Y lo que sí, esto es una realidad. La pregunta es, ¿de cuánto lo estás hablando? ¿Cuánto se está hablando en las iglesias de este tema? ¿Cuánto se está trabajando sobre prevención, sobre salud mental? poco. Eso es más importante que Claro, hablar sobre la teología de todos esos conceptos. por eso algo que voy a traer del grupo anterior para ir cerrando. Qué bueno es, qué bueno sería que nuevamente en las iglesias
se vuelva a hablar de este punto tan importante y no sacarle el título por miedo a sobre sanidad interior. Pero antes de pensar en algo, eh, eh, no sé, no sé cómo lo toman, pero es tan importante hablar sobre sanidad interior. Sabemos que el Señor la hace, podemos ponerle lo que quieres, pero lo importante es hablarlo, buscar personas preparadas, personas que entiendan, para que no precisamente las personas que nosotros vemos en la congregación están bien. Yo conozco hermanos que muchas veces hablan conmigo y que tienen problemas tremendos, traumas psicológicos, traumas espirituales, psicoespirituales, como lo quieras llamar. Están mal. Y aún así hay hermanos que te sirven la cena del Señor, aún así hay hermanos que están sirviendo, aún así hay hermanos, y acaso eso tampoco no está dentro o fuera de lo que nosotros llamamos la doctrina del Señor y de los hermanos. Yo creo que tenemos que abrir un poquito más los ojos y ser más, voy a usar ese término, más pastorales para trabajar, no ponernos solamente como el que sobrevé está en la pirámide, el hombre que ya alcanzó todo en la vida, porque no hay ningún hombre que sea súper, no hay ningún pastor que sea mejor que otro. Acá el problema es que si nos vamos para ese lado, ya perdimos la visión de Cristo. Si no aprendemos a discernir las cosas que pasan, ni siquiera el nombre, el apellido, ni qué come el hermano, no sabemos, yo creo que estamos errándole a la brújula, perdón. Y que nosotros nos estamos enfocando en nosotros y no en el ministerio que realmente tenemos que hacer. Por eso es muy importante tratar sobre las emociones, sobre el área espiritual o psicoespiritual de los hermanos y buscar este tipo de apoyo para poder, sí, se te va a duplicar el trabajo, pero bueno, si no te cabe el saco, hermano, lo vas a tener que tirar y sentarte a escuchar. Así que yo termino con eso. O Saludo a los aprender a pedir hermanos. ayuda, ¿eh? ¿Eh? O aprender a pedir ayuda, a Eso es bajarse. importante, eso es importante. Y yo creo que preguntando vas a aprender. Y a pedir ayuda, y hermanos, eh, vos sabés que esto, Nelson, vos dijiste algo muy bueno recién, que ¿quién se ocupa de los pastores? A veces las reuniones que se hacen de ancianos, por lo menos lo que yo observo, son pérdida de tiempo, porque van para estar, sí, oran, pero son oraciones superficiales, porque nadie sabe lo que pasa en el corazón del otro, porque tiene miedo de influir, o que le robe los miembros de la iglesia, o porque... Yo creo que tenemos que ya dejar todas esas estupideces, no, perdónenme la palabra, pero ya tenemos que dejar eso y madurar, porque, en fin, la obra es del Señor. Yo soy parte de la obra, soy del Señor, somos parte del Señor. Entonces yo creo que tenemos que empezar a mirarnos unos por los otros y realmente compartir, hablar, dialogar, buscar. Esto no sé. Y hoy en dos oportunidades tenía ganas de comentar algo. Una enseñanza que vos dejaste hoy en el otro grupo, y creo que aquí también la llegaste a nombrar, fue: tenemos miedo a lo desconocido, pero lo dijiste muchas veces, y es verdad. Y yo les recomendaba a modo broma, pero no les va a dar una enseñanza bíblica, pues sino les va a dar una enseñanza de esto, del miedo a lo desconocido. Porque muchas veces me dijeron, yo le tengo miedo porque no conozco, porque esto, porque lo otro. Hay una película de niños que se llama Los Cruz, que es una familia que son del tiempo antiguo, prehistórico, y esta familia, justamente el padre de familia conoce a un muchacho que está más modernizado que él, le enseña a hacer fuego, y él en un principio pelea mucho porque él le tiene miedo a las cosas nuevas. A veces actuamos así y parecemos ese cavernícola porque no conocemos, porque no sabemos, porque en realidad, porque no tuvimos las intenciones ni las ganas de prepararnos
como tiene que ser para estar y hacer realmente la voluntad de Dios en servicio, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, con la familia y con los hermanos en la congregación. Así que creo que es un tiempo de reflexión muy fuerte, ¿no? Tal Me cual. despido. En esta noche nos despedimos. La verdad que fue un tiempo maravilloso. Esperamos que haya sido de bendición y nos veremos el próximo lunes o martes. A veces cambiamos por distintas acciones ministeriales, pero entre el lunes y martes de la semana que viene nos estamos encontrando nuevamente. Un Gracias. cariño grande a todos. El Señor los bendiga. Muchas bendiciones y gracias a aquellos que nos estuvieron ayudando y les invitamos a que compartan el link de este video para que se haga viral y podamos reflexionar sobre lo que estamos haciendo en la obra del Señor. Que el Señor les bendiga.